Otra emisión de Bien Parados, en el especial dedicado a los pastores y misioneros Pablo y Sara Kim. Mis padres es el título de los programas de esta semana. Damos gracias a Dios por este punto de encuentro y en minutos compartiré más anécdotas, algunos momentos claves de la historia que trazaron los misioneros Pablo y Sara Kim durante el servicio en el ministerio. Les voy a contar cómo fueron las primeras reuniones de nuestra iglesia. Eran años de mucha campaña evangelística. Recuerdo en inmediaciones de la estación de Villegas se hacían campañas que duraban mínimo una semana. Algunas campañas duraban un mes. Bueno, en este marco, luego del culto de inauguración, el pastor Pablo Kim organizó un mes de campaña en la iglesia. Un mes, con muchos invitados cada día. Por nuestra iglesia pasaron muchísimos cantantes, predicadores, evangelistas, muchos visitantes del exterior. Prácticamente teníamos un evento por mes, pero la visión inicial, la visión del pastor, fue la escuela dominical para los niños. Toda la energía, todos los recursos fueron invertidos en gran parte en la actividad para los chicos. Se organizó desde el comienzo un comedor infantil. Se preparó a maestros para enseñarles a los niños. La preparación siempre es fundamental. Para toda buena obra debemos instruirnos. Muchos obreros estaban involucrados en las actividades de la escuela bíblica. Se adquirió un micro. Tuvimos la bendición de comprar un micro, recuerdo que recorría distintos barrios de La Matanza, yendo a buscar a los chicos. Era un micro que se metía en las calles polvorientas de La Ferrer, Castillo, Villegas, Casanova. En esos viajes los niños y adultos a cargo cantaban y alababan al Señor. Era un lugar también en donde la gloria de Dios llenaba cada espacio. Los que conocieron el Evangelio en nuestra iglesia y hoy, por supuesto, ya son adultos. Muchos siguen en el camino del Señor, en el camino de la vida, gracias a Dios. Una frase que caracterizó al pastor Kim fue esta. Él decía mucho, lo mejor para Cristo. Otra frase fue, hacer las cosas con excelencia. Este pensamiento fue llevado a la práctica. Todo se debía hacer con excelencia y lo mejor debía ser para Cristo. Quiero decir, no solo era un lema, sino realmente era aplicable en la iglesia. Era así. Y en la actualidad el objetivo para el buen pastor sigue siendo igual. Todo lo que hagamos debe ser con excelencia, porque es para nuestro Dios. Lo mejor siempre es para Cristo. Y en la vida personal debe ocurrir del mismo modo. Esta filosofía de vida debe aplicarse en todos los asuntos privados. Todo lo que hagamos debemos procurar hacerlo de la mejor forma, con excelencia. Si entregamos nuestro tiempo, debe ser el mejor, la mejor hora. Si servimos al Señor en el área que Él nos haya puesto, debemos dar lo mejor de cada uno de nosotros. Si aplican esta regla en sus actividades laborales, en las actividades, en el desarrollo profesional, comercial, tendrán éxito, les aseguro. Es la llave del éxito. Tantos libros se escriben, pero se resume en esto. Hagan las cosas bien, con amor, con excelencia, con lo mejor de cada uno, dándolo todo. Les irá bien. Espero que puedan examinar mis palabras, para que puedan aplicar luego y poner en práctica. Parece que fuera ayer todo lo que estoy contando. Los años realmente, la vida, pasa rápido. Es así, ¿eh? Voy a aclarar, tanto en esta iglesia como en otras, nunca es un pastor, es decir, nunca es una sola persona quien logra el éxito ministerial. Se trata de un equipo de personas, es un cuerpo ministerial. Quiero destacar el servicio de muchos hermanos que sembraron servicio, apoyaron a la obra desde todo punto de vista. Todo el cuerpo del Señor dieron mucho.
Hoy funciona igual. No es un pastor, no es un líder que puede impulsar y manejar solo una iglesia. Es el trabajo conjunto del cuerpo. La unidad de los hijos de Dios hace crecer un ministerio. Sigan para adelante, no aflojen por nada, no miren las fallas humanas porque siempre van a encontrar, sino céntrense en la palabra de Dios, en el llamado, en el propósito verdadero, en la voluntad de Dios, en lo que dice la palabra. Es la guía que necesitamos y es la que debemos seguir. Apoyen, por favor, a sus iglesias. Si ven alguna necesidad, sean los primeros en ofrecer una solución. Esas son personas valorables. Los que son parte de la solución. Esas personas parte de la solución y no parte del problema. Sumen. Esa es la voluntad de Dios. Pero siguiendo con la historia de los primeros años de nuestra iglesia, había un tema que limitaba. El asunto del idioma era bien serio. Bien serio era el asunto del idioma, de mi padre. En los primeros años, a él le costaba mucho el castellano. Entonces, intentaba corregir a la gente y algunos se ofendían con él porque en realidad no lo habían entendido, lo malinterpretaban. Entonces se ofendía mucho. Debo decir que uno de los idiomas más complicados en el mundo es el castellano, justamente. Algunos dirán eso el chino, sí, es difícil también. El alemán también es considerado un idioma difícil. Pero el castellano es uno de los idiomas que más tiempo se requiere para aprender. Especialmente a los orientales les cuesta pronunciar las palabras en español. Hay una mala letra, una letra del demonio. La letra R, por ejemplo. Para un coreano, para mi papá, decir rock and roll era una tarea de mucha consideración. Por eso decían, por ejemplo, en vez de rock and roll, decían lock and roll. Oh, derramar, este verbo. Es un verbo muy difícil de pronunciar para un oriental. Dicen de la mal. Entonces, para mi padre, preparar el sermón del domingo era una actividad que le llevaba mucho tiempo. Debía contar con un diccionario. Ese diccionario, recuerdo, era del coreano al castellano. También tenía otro diccionario del castellano al coreano. Apuntes, es decir, escritos en coreano que después lo debía pasar al castellano. Y los primeros mensajes eran inentendibles. Algunas personas me preguntaban a mí lo que quiso decir mi padre después del culto, pero la realidad es que yo tampoco lo entendía mucho en el idioma español, ¿no? Eso era todo un tema, un problema. Hasta que fui nominado como intérprete oficial de papá. La nominación fue autoritaria, claro, ¿eh? No fue democrática, yo no tuve opinión. Recuerden que mi padre era un dictador del evangelio. Y en la costumbre oriental, los hijos no teníamos derechos. No sé cómo serán en estos tiempos, pero en aquellos años, como hijo, yo no tenía derecho a opinar. Así que desde mi adolescencia tuve el rol de estudiar los mensajes de papá. Es decir, los mensajes, los bosquejos, la preparación de la prédica y traducirlos al castellano. Esa era mi función. Me había transformado en un predicador oculto. El detrás de escena era el hijo del pastor Kim armándole los mensajes, porque la verdad en algunas ocasiones le cambiaba así el sentido del mensaje. Le ponía mi impronta, vamos a decir. Él nunca lo sospechó, por supuesto. Pero sepan, los primeros miembros de la Iglesia del Buen Pastor, que las primeras prédicas no eran del pastor Pablo Kim, sino de su hijo. Bueno, pero todo seguramente fue guiado por el Espíritu Santo. Confío que así fue. ¿Saben qué? Soy muy privilegiado en ser parte de la historia del misionero Pablo Kim. Ya no hablo como hijo. No estoy diciendo esto como hijo, sino como un miembro que estuvo bajo el pastorado
del pastor Pablo Kim, del reverendo Kim, misionero Kim. He aprendido mucho. Si bien chocábamos también, porque yo tengo lo mío, él tenía lo suyo, me doy cuenta que el viejo, hoy veo, ¿no? Sabía mucho más que yo. En esa época pensé que yo sabía un poco más. Su experiencia me ayuda en la actualidad. Los errores que él cometió también me ayudan, porque me hace saber por dónde no debo ir. Entonces realmente todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Mi papá fue un apasionado del Evangelio. A él no le interesaba pescar, practicar deportes, no tenía hobbies. Su pasión fue servir y servir. Meterse en la iglesia, en los asuntos del ministerio. Como adolescente eso me molestaba. A mí, a mis hermanos. Eso realmente nos molestaba. Yo quería un papá más divertido, más mundano. Que le cope algún entretenimiento ahí mundanal. Pero no, él no era así. Él era un loco metido, un loco del evangelio, metido en los asuntos del ministerio. Él tenía otra onda. Ellos también fueron personas con falencias. Por eso trato de ser objetivo en mi relato. Papá tuvo un carácter muy fuerte. Era peleador, se enojaba fácilmente. Pero su enojo no duraba más de 20 minutos por reloj. Jamás. Él se enojaba, te dejaba ahí tecleando, pero su enojo duraba 20 minutos máximo. Tampoco le pegó a nadie cuando peleaba, ¿eh? Era como el perrito que ladra, pero no muerde. Mamá era muy distinta. Una mujer extraterrestre, le dije, ¿no? Jamás tuvo motivos para pelearse con la gente. De hecho, nadie podía pelear con una mujer tan dulce y correcta. Quien se metiera con mamá era una persona desquiciada. No podés pelearte con una mujer que solamente te habla con dulzura y es súper correcta. Tenía el equilibrio que le faltaba a papá y ya lo retaba mucho, ¿eh? Le ponía bien los puntos. Así suavecita como era mamá, ahí marcaba los límites a mi padre. Porque a pesar de la dulzura, mamá lo tenía cortito a papá, porque era brava, tenía su carácter. Uno de los mensajes que compartía el pastor Kim era: el diablo es tonto. Esa frase me va a quedar siempre. El diablo es tonto. Aunque intente hacerte mal, termina haciéndote bien. ¿Por qué? Porque el diablo es tonto. Otra frase de él muy usada era: el diablo está vencido por la sangre de Cristo. Ese era un mensaje de cabecera. Así que, mis estimados hermanos, sepan primero que el diablo es tonto, aunque ande como león rugiente buscando el mal, buscando a quien devorar y hacer daño. Es tan tonto que lo que intente hacer va a terminar beneficiándote, porque el diablo es tonto. Tenemos victoria en Cristo Jesús. No importa lo que tengas que enfrentar, el Señor va adelante. Él venció en la cruz y tenemos vida eterna por Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Bien parados. Un programa auspiciado por la Iglesia El Buen Pastor de las avenidas Cristianía y Crovara de Isidro Casanova, República Argentina. Estoy compartiendo con todos ustedes parte de la historia que escribieron con sus vidas mis padres, los pastores y misioneros Pablo y Sara. Voy a comenzar con la lectura del libro de Romanos capítulo 14, versículo 7 en adelante. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Esta es la verdad bíblica. Nuestras vidas deben honrar al Señor, viviendo
o muriendo? Viviendo o muriendo, honramos al Señor. ¿Saben por qué? La respuesta es porque pertenecemos a Dios. Nuestro amado Salvador murió y resucitó. Y es el Señor de los vivos y de los muertos, declara la palabra. Cuánta esperanza encontramos en la Biblia. Cuánta alegría y paz tenemos al saber que el Señor venció a la muerte y nos dio vida eterna. Se trata de creer, tener fe en lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Sigo compartiendo algunas anécdotas de los pastores y misioneros Pablo y Sarah Kim. Recuerdo que siempre hacíamos viajes misioneros por distintos puntos del país. Éramos muy viajeros, íbamos a la iglesia Llanura de Colonia Teresa, emplazada al norte de la provincia de Santa Fe. Como referencia puedo citar la ciudad de San Javier. Bueno, es un poquito más al norte de esta última ciudad. Si bien el objetivo de los viajes misioneros era llevar la palabra de vida y compartir con los hermanos momentos de calidad, de fraternidad, voy a contarles que para mi padre había un tema fundamental, tan importante, tan necesario. ¿Saben de qué se trataba? De la comida. Era como un glotón celestial. En el mejor de los sentidos lo digo. Recuerden, él se había enamorado de la Argentina cuando llegó al país en el año 68 del siglo pasado. Por el asado y chimichurri él se había encantado. Él se quedó en la Argentina por el asado con chimichurri. Ese fue el primer motivo. El misionero Kim era amante de la carne argentina y era menester que en los viajes misioneros haya al menos una comida con asado. Esa era la mínima condición que él ponía. ¿Qué hacía el misionero Pablo Kim? Al llegar al lugar de visita, a ver qué piensan ustedes. ¿Qué era lo primero que él hacía? Yo les voy a contar. Se hacía amigo del asador. ¡Claro! No era ningún tonto. Se hacía amigo del asador porque sabía que el parrillero era quien manejaba todo ahí, el asado, toda la parrilla. Y el pastor Kim enseguida se hacía amigo del asador para que el asador, el parrillero, le dé la mejor porción y picoteaba ahí parado los mejores manjares, recuerdo. Y también se tomaba algo del vino celestial, ¿eh? Con soda, sin soda, algo se tomaba el hombre. Espero que no se caiga la imagen de mi padre, pero bueno, le gustaba el asado y bueno, alguna que otra, un sorbito había ahí, una copita había. Qué hermosas experiencias compartidas con tantos hermanos. Santa Fe, Bragado. La iglesia, el Buen Samaritano de Bragado, era otro punto de visita frecuente. Y siempre nos recibían con mucho amor y afecto. Y también buen asado. Lo importante en realidad es que Dios se glorificaba en todos los asuntos. Es solo una anécdota el tema del asado. Todos disfrutábamos de estos viajes. Lo hacíamos con mucho amor, porque había manifestación del Espíritu Santo. Éramos guiados por el dulce Espíritu. La palabra daba sus frutos en el tiempo de Dios. Muchas personas eran salvas por la gracia de Dios y cumplíamos con el mandato de ir y predicar, llevar el evangelio a toda criatura. Mi padre no solo era un misionero y predicador en la Argentina. Todos los años era invitado en distintos países para que predique, para que comparta su mensaje, su testimonio. Hace unos años pude acompañarlo a Corea del Sur. Estuve con él visitando muchas iglesias. Les cuento, en Corea hay cultos en las iglesias a partir de las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Creo que se tomaron muy a pecho el dicho, al que madruga, Dios lo ayuda.
Las iglesias de Corea abren muy temprano sus puertas, son reuniones de madrugada prácticamente, ni el sol sale. Antes de iniciar la jornada laboral, las actividades diarias, los hermanos van primero a la iglesia, tienen un tiempo de oración, escuchan el mensaje. Bueno, entonces la rutina de papá era visitar a las iglesias bien tempranito. Un domingo, recuerdo, fuimos a más de 6, 7 iglesias en un solo día. Sus prédicas eran extensas, duraban más de 1 hora y media como promedio, les digo, Pero las personas querían oír más. No alcanzaba la 1 hora y media de mensaje, porque si bien el castellano era un idioma que a mi padre le costaba, con su idioma natal, el coreano, él realmente lo hablaba muy bien. Me refiero a la oratoria que tenía, a la gracia que tenía de exponer. Era un comediante por momentos, hacía reír mucho a la gente y muy serio cuando tenía que enfocarse en la doctrina. Entonces recuerdo que esas prédicas de hora y media, a la gente le quedaba corto. Le quedaba corto porque querían oír más y más. La gente lo escuchaba con mucha atención y el Señor lo apoyaba. Eso era lo más importante. Estoy contándoles algunas características de un siervo de Dios que lo dio todo por el Evangelio. Siempre viajó desinteresado, tenía convicción, tenía un llamado. Él no tenía representantes ni un cachet. Hoy es normal o habitual escuchar de ciertas personas en el mundo cristiano que tienen representantes y te dan un precio para que asistan o visiten algún lugar. Esta es la realidad, es la actualidad, pero ese no era el estilo de papá. Él era feliz en ir a congregaciones de todo tipo. Los de la gran ciudad, esas iglesias grandes, esas catedrales, y también los de las iglesias de pueblos chicos. Hasta fuimos a una iglesia que recuerdo que un domingo a las 4 de la tarde eran apenas 12 personas, tal vez un poquito más. Pero qué amor, cuánta atención recibimos de ese grupo de hermanos. Nos ofrecieron lo mejor de lo mejor. Por eso, nunca te engañes. Una congregación no es más importante que otra. Todos somos comprados por la sangre de Jesús. Todos somos hijos de Dios. Queridos oyentes, gracias por la sintonía, por los mensajes de apoyo. Me alegra el corazón el saber que están del otro lado y me hace muy feliz. Estoy bien parados. Un espacio presentado y auspiciado por la Iglesia del Buen Pastor, de las avenidas Cristianía y Crovara de Isidro Casanova. Por favor, no dejen de orar por nosotros, por la Radio Misión 2000. Nosotros estamos comprometidos hace mucho tiempo en orar y bendecir sus vidas. Y espero que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Paz. Shalom.